Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando esta convocatoria a diferentes sectores del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno a puerta cerrada, básicamente. La vez pasada fueron los ronderos, ahora vemos que se convoca a los prefectos y subprefectos para reunirse con el presidente Castillo para solicitar un respaldo político. ¿A cambio de qué? Es lo que nos preguntamos, porque no estamos hablando de 20 personas, estamos hablando de una cantidad de número de prefectos y subprefectos que desembolsan recursos. ¿Cuánto cuesta traerlos? ¿En dónde se quedan? ¿En dónde se alojan? ¿Quién paga esos viáticos? Estamos con el especialista en seguridad integral, el señor Pedro Yaranga, a quien le damos la bienvenida. Le está vía telefónica conectado con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. ¿Cómo analiza estas reuniones con diferentes sectores del presidente Pedro Castillo? La vez pasada eran los ronderos, que era un grupo de los ronderos, no eran todos los ronderos. Ahora vemos a los prefectos y subprefectos a nivel nacional que tienen que ver con el CONARE, con el Movadef de Sendero Luminoso. Claro, o diríamos primero han sido un pequeño grupo de las rondas campesinas, no es toda la Ujú. institución en su integralidad, sino más bien personas afines al señor Castillo, al parecer rentados, y varios de ellos también tomaron a personas residentes en Lima y los hicieron pasar de ronderos e ingresaron a Palacio de Gobierno, que no era tanto. Posteriormente, el día sábado hicieron lo mismo con algún grupo de los licenciados, igualmente como no consiguieron la cantidad respectiva, igual recogieron personas de los ya conocidos portátiles del presidente. Hoy día creo que estuvieron un grupo presuntamente de obreros igualmente. A todos ellos les ofrecen de todo. Más o menos es similar a lo que el presidente empezó haciendo con estos consejos de descentralización, que no tiene nada de descentralización menos en ejecución. Recuérdese, todo lo que se ha acordado en Huancayo hasta ahora no se ha implementado absolutamente en nada. Y lo mismo pasará porque nuevamente el presidente está en campaña, o sea, el tipo de discurso que él lanza en cada uno de estos encuentros en Palacio, cuando viaja al interior del país, nuevamente son discursos de campaña, discurso de un mandatario anunciando resultados. Igual en el caso de sus ministros, los más cercanos, los escuderos, los más cercanos a él igualmente, lo único que justifican como obras es, por ejemplo, la aprobación de algunas normas, que más bien es trabajo netamente legislativo y no hay nada en blanco y negro como gestión después de un año. Lo que llama la atención es que es una cantidad, no son 20 personas, estamos hablando de varias personas, porque ayer vimos las imágenes de las filas de esas personas que esperaban por ingresar en Palacio de Gobierno y la pregunta es, ¿con qué recursos los traen? Si son recursos del Estado que están empleando para un fin personal meramente del presidente de la República. Efectivamente, estas personas viajan desde diferentes zonas del interior del país y no vienen en cualquier carro, vienen en buses alquilados. ¿Quién paga esos buses alquilados? En su mayoría, por lo que he estado indagando, están siendo convocados por los prefectos, subprefectos, incluso a través de algunos funcionarios de la PCM y de algunos ministerios también. Entonces, ¿quién asume su traslado? Los viáticos, alojamiento y alimentación en Lima, porque eso es cuantioso. Entonces, algunos presumen que sería algunos recursos de los diferentes ministerios, pero ¿a qué rubro es lo que están afectando? Eso habría que averiguar. Sí, porque si no estaríamos hablando del delito de peculado, ¿no? Recursos del De hecho, Estado de hecho, para que ese sector le demuestre el respaldo político que necesita el presidente Castillo frente a las investigaciones que afronta. De hecho, que eso es así, Mayra. Habría que ver, por ejemplo, por ahí están saliendo de un dirigente de las rondas campesinas que es muy afín al presidente Castillo,
que esta persona sería algún proveedor de municipios y también de algunos ministerios, que en realidad no tiene una empresa eh, a su nombre, sino que estaría utilizando a otros empresarios, ¿no? Para aparecer como proveedor o también como consultor, como que sea casi común en este gobierno. Igual estarían haciendo también otros, ¿no? Incluidas las delegaciones también de presuntamente de organizaciones de madres campesinas. ¿Qué le parece a usted todas estas movidas que se están viendo de parte del Ejecutivo? Bueno, la caída del presidente y la pérdida de confianza de sus electores, del pueblo peruano, es clarísimo, ¿no? Yo viajo bastante, por ejemplo, por la Sierra de la Libertad, he estado en la zona de Ucayali, he estado en gran parte del centro del país y el descontento es generalizado, ¿no? Lo que más reclaman es por el tema del alza desmesurado de los abonos. Los abonos estaban casi menos de 100 soles, actualmente sobrepasan los 300 soles. A eso le sumamos, por ejemplo, el tema del gas, que igualmente es como un reclamo. Cuando el presidente llegó estaba en un promedio de 35, 36 soles y actualmente está sobrepasando los 70 soles en diversas zonas del país. Ese es el descontento. Ni que hablar, por ejemplo, en el tema del alza de los combustibles en general y los pasajes. Y cuando suben los pasajes, sube todo. Y en el interior del país todo se encarece. Ese es el mayor reclamo que lanzan, a tal punto que la mayoría de ellos, incluido, por ejemplo, las personas radicales, por ejemplo, ahora están lanzando en gran parte como traidor, ¿no? Hay otro tema también que ha querido pasar desapercibido y es que se han estado realizando de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ciertos operativos en el Brain, aparentemente con costo de vida, que aún todavía no ha sido informado porque los fiscales no han ingresado a la zona, eso es lo que tenemos en información, pero no se sabe cuántos terroristas o narcoterroristas han sido abatidos. ¿Qué es lo que se sabe hasta el Es, momento del porqué de la intervención, el objetivo y el resultado? eso es cierto, Mayra. En realidad, nosotros que estamos cerca a estos actos de defensa nacional sabemos que la forma en que se ha utilizado la modalidad no es usual, sobre todo en estos últimos tiempos. Eso de ingresar al monte, dependiendo de qué cantidad de personas ingresen, de soldados, de policías, eso es simplemente ir a perder, digamos, descontando la cantidad que ingresen, porque los terroristas obviamente no son muchos, pero conocen bastante el terreno y tienen una ubicación estratégica. Y para ellos eso es totalmente suficiente. Simplemente toman posición, disparan y como estamos viendo ya causaron 2 bajas dentro de las Fuerzas Armadas. También se anunciaron 2 heridos por explosión de minas, porque eso es lo que común también hacen cuando hay un desplazamiento masivo y el roqueteo y el tema de los bombardeos en diferentes zonas, hasta ahora no tenemos ningún resultado. Probablemente haya algunas bajas o heridos, ¿no? Pero hasta ahora no se sabe nada. Lo único que dicen los que comandan el operativo es que esté herido este terrorista, el denominado camarada José, pero nadie ha visto, no hay ningún testigo que diga que efectivamente esta persona esté herida. Ahora, presumen, dice, como por las interceptaciones a sus comunicaciones, dice que desde el día del operativo hasta ahora no se comunica. Pero estamos hablando de una persona que maneja estrategia, es muy táctico. Entonces, simplemente en diversos casos, a veces deja de comunicarse en varios meses. Pueda que esté utilizando a otras personas para temas de comunicación. Igual dicen que están solicitando medicinas, que eso puede ser creíble por el caso de los roqueteos, probablemente hayan heridos, pero nadie recientemente dice pues que el herido sea él. ¿Cuál era el objetivo de ese operativo? Por qué se está realizando estos operativos en cadena? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr el comando conjunto? ¿O se puede interpretar que es un show lo que están haciendo porque no han empleado las tácticas que normalmente se hacen en este tipo de operativos, ¿no? De forma silenciosa, con inteligencia.
Se presta para todo porque este operativo se realiza en medio de estos problemas del presidente de la República, el tema de las denuncias del Ministerio Público. Inmediatamente nace este operativo y, como que era de esperarse, hasta ahora casi no tiene ningún resultado más que bajas en las Fuerzas Armadas. ¿A quién se pretendía Eso es capturar? bastante Eso es bastante preocupante. Aparentemente sería trabajo de un proceso de inteligencia. Y para quienes conocemos, este no es un operativo de inteligencia, este es un operativo netamente militar. Entrar al monte a combatir sin mayor destino. Y cuando hay trabajo de inteligencia, lo que se hace es utilizar métodos no convencionales, golpear al enemigo, luego una inmediata retirada. Eso lo hemos gozado, por ejemplo, con esta brigada especial en gobiernos anteriores, que era la Brigada Lobo, que fueron los únicos que abatieron a los mejores dirigentes. Primero fue el camarada William en el 2012, en el 2013, por ejemplo, a dos mandos importantes, Gabriel Alipio, que era el mejor mando militar de la organización. Esos son trabajos de inteligencia. En este caso no hay mayor trabajo de inteligencia, es netamente una operación militar. Pero para entender, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿A quién pretendían capturar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Aparentemente el objetivo era José, cercar a José, pero en las condiciones como están es imposible cercar, porque él no es cualquier incauto. Él se ubica solamente en sitios estratégicos y siempre prevé que puede pasar estas cosas de una incursión hacia su campamento. Y para eso él está y tiene las medidas cómo esconderse, cómo escapar. Normalmente tiene túneles o a veces también algunas zanjas por donde inmediatamente sale y está conectado a un lugar bastante estratégico. Como estamos hablando de cerros, de cuevas, entonces es casi imposible en esas condiciones combatir o hacerle daño. ¿Cuántas personas tiene a su cargo el camarada José de Sendero Luminoso? En números exactos no podría señalar, pero por lo menos estamos hablando de 300, 350 hombres, incluyendo las pequeñas masas cautivas, los niños, los combatientes y los dirigentes. Y no se sabe cuál es la real situación tras los ataques de esos 350 hombres. Por lo menos hasta ahora no se sabe. Lo único que se sabe es que hay comunicaciones solicitando medicamentos. Eso puede ser probablemente para algunos combatientes que hayan sido impactados por las esquilas probablemente y que estén heridos. Pero no hay ningún indicio hasta ahora de que alguno de los dirigentes estén heridos. Así con nombres, por lo menos hasta ahora nada. Muy bien. El camarada José, en la línea del tiempo, ¿quién vendría a ser? Él, en la línea del tiempo, a estas alturas, es el responsable de todo el partido denominado, el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que en otras palabras es el mismo Sendero Luminoso. Algunos, incluido el responsable del FEBRAEM, dice que es parte de una decisión. No es ninguna decisión, porque Sendero Luminoso salió tal cual es en 1980, y estos más o menos hace un poco más de 20 años aparentemente se separaron, pretendiendo ser otra organización, pero en el fondo, en el mejor dicho de la palabra, siguen siendo los que nacieron del mismo tronco y siguen aplicando la misma estrategia y la política de tomar el poder de alguna manera. Eso es el objetivo principal político que tienen. Muy bien. Ya para retornar solamente una última pregunta con el tema de los prefectos y subprefectos que fueron nombrados por este gobierno y que se han reunido a puerta cerrada con Pedro Castillo. ¿Qué cree usted que pueda salir de esta reunión? En parte son personas que tienen una trayectoria sospechosa, ¿no? Porque algunos son del CONARE, otros son del Movadef y otros tantos también son de la izquierda radical. Y todos sabemos qué tendencia tienen esas personas. En gestión no creo que conozcan mucho, menos hacer algunos planes como para el desarrollo del país. Entonces, lo único que están haciendo es simplemente intentar salvar lo insalvable y la situación caótica del presidente Castillo.
¿Cómo? ¿De qué manera? Convocando a estas personas, intentando confundir, que en parte están logrando porque está retomando la campaña electoral y en gran parte del interior del país todavía le siguen creyendo, dicen, si es un pobrecito maestro, no creo que robe mucho, si es que está robando será poquito, que es un campesino que está aprendiendo a gobernar y nadie, por lo menos de la gente muy creyente en él, dicen pues que él esté involucrado netamente en un acto de corrupción grande, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Yaranga, por estar con nosotros aquí en Perú 21, analizando estos temas importantes que no hay que perder de vista, porque un tema importante son las reuniones sostenidas que viene realizando el presidente Pedro Castillo para obtener el respaldo de ciertos grupos, ¿no? Y el otro son estos operativos bastante extraños en el Braen, con cohetes, armamento, donde no se tiene un resultado a ciencia cierta de qué es lo que se está logrando, cuántos terroristas o narcoterroristas han sido detenidos, no se sabe. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir informando. Regresamos más adelante.